Efectivamente, el día martes tuvimos una reunión junto con el ministro Martín Marinucci, con el senador Pedro Borghini de La Plata, que viene trabajando un proyecto de una operadora ferroviaria bonaerense. Y bueno, nos vino a presentar el proyecto, nuestro compromiso a trabajarlo con el equipo que le presentó su proyecto y armaron el proyecto, que es un equipo de conductores de la fraternidad que tienen conocimiento, y fue hablando con los distintos miembros y personas que hacen parte al transporte ferroviario, no solamente con conductores, sino también con el resto de los sindicatos. Él es un legislador que representa al gremio de la sanidad y con eso viene moviendo y trabajando. Y la realidad que entendemos nosotros que en la situación que hoy se encuentra el transporte en la provincia de Buenos Aires, la realidad que el tren es un vehículo que es muy importante a la conectividad que tiene que ver con nuestros pueblos y más después del paso de la pandemia, donde el transporte terrestre sufrió una variación y una venida menos, por decirlo, donde no tenemos la cantidad de servicios que teníamos, donde tenemos pueblos que están desconectados, y en esa lógica es quien el ministro Martín Marinucci, nuestro gobernador Axel Kicillof, nos están impulsando esta idea que tiene que ver con tener una empresa ferroviaria bonaerense, como por ahí tal vez en algún momento fue Ferrobaires, y más con la noticia que conocimos ayer, que el gobierno nacional dejó de correr el tren que unía Guido Santo Domingo con Divisadero, que fue una conquista de nuestro gobierno, donde logramos ponerlo en marcha, donde hoy sabemos que el ramal que se cierra cuesta mucho volver a ponerlo en funcionamiento. De hecho, lo sabemos porque nosotros en nuestra ciudad lo vivimos, lo padecimos. Afortunadamente hoy tenemos el tren corriendo todos los días, pero estamos todos los días a la vista de qué es lo que sucede Sí. cuando tenemos un gobierno donde cree que los servicios públicos, como entendemos nosotros que es el transporte público, en realidad deberían estar privatizados, deberían tener otros costos. Entonces es ahí donde la provincia de Buenos Aires está dispuesta a afrontar y a poder dar una respuesta a los bonaerenses. Nosotros lo que queremos es una provincia que esté conectada, activa y pujante, que es el lineamiento que nos pide el gobernador Axel Kicillof. Bien, esta es la idea de la creación entonces de esta empresa ferroviaria estatal. Contame un poco, si bien esto es un proyecto, ¿en qué estadio está? ¿O qué En podemos realidad esperar luego de la reunión que han tenido? el proyecto se presentó en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires en diciembre del año pasado. Está en comisión, se está trabajando, tenemos el compromiso del ministro, más con la expertise que tiene después de haber sido presidente de Trenes Argentinos. Ujú. Martín conoce mucho el transporte ferroviario, ha trabajado mucho en el tema, entonces tomamos el compromiso de trabajarlo en conjunto para ver qué es viable y qué no es viable. Pero la realidad es que hoy estamos hablando de una empresa estatal, pero tampoco podemos dejar cerrada la puerta de que sea una empresa mixta, donde no solamente haya capitales públicos, sino que también pueda haber privados. Tenemos que ver qué ramales y en qué condiciones se encuentran, aunque ya tenemos un análisis de todo esto. El compromiso es que en las próximas semanas el ministro se acerque a la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores y trabajar junto con los equipos técnicos del senador, conjunto con los del nuestro ministerio, trabajar para ver cuánto y cómo sería la mejor manera de tener esta empresa bonaerense, y fundamentalmente hoy, después de la noticia de ayer, donde ya empiezan a cerrar los ramales. Sí, Valeria. Bueno, y en relación a esto, hay que hablar también del estado de las vías, ¿no? Que, a ver, tenemos los trenes en buen estado, aún lo celebramos, vos te acordás, el famoso tren chino, bueno, impecable, ¿sí? El salón comedor, hemos estado adentro, lo recorrimos, y alguna nota con Martín Marinucci hemos hecho en vivo seguramente, pero es un tren que está divino y transita por vías, lamentablemente, por eso se tarda tanto, por eso el otro día descarriló el que iba de Bragado a Once, por el tema de la falta de manutención. Digo, hay que pensar también en eso, ¿no? Sí, también tenemos que tener los controles necesarios. También nuestras vías estuvieron concesionadas durante mucho tiempo, donde tampoco se ha hecho la inversión necesaria. Creo que también es importante que cuando pensemos en todas estas cuestiones, cuando seamos empresas
estatales en concesión, que también tengamos en cuenta esto, porque no puede ser siempre el Estado el que esté poniendo el recurso para que después lo exploten otros, como nos sucede hoy, y cuando nos vuelva todo detonado y tengamos que ser nosotros los argentinos, nosotros los bonaerenses, quienes nos hagamos cargo de esto. Creo que en esta situación y con lo que estamos viviendo tenemos que hacer un mea culpa, que no todo puede ser resuelto por el Estado y tenemos que ir en camino a tener empresas sustentables, que sean sostenibles y que estas situaciones perduren en el tiempo y obviamente con el mejor servicio posible. Exacto, porque la gente lo necesita y más allá de que ha ido aumentando de precio en el último año, ¿sí? Antes era mucho más accesible, un pasaje de tren Retiro Junín salía a 1.000 pesos, ¿sí? Promedio, ahora Sí. estará a 10, 12, sigue siendo más barato que el micro de larga distancia. Totalmente, a ver, el transporte público, el tren en este caso, es un transporte que nos permite unir pueblos y lo que se busca es dar un servicio, no matar a la persona. Y que como decíamos cuando volvió el tren acá a Junín, Dani, ¿recordás que era ir la familia a pasear a Buenos Aires, poder ir a hacer una Sí, compra, tener un medio donde sí, tal vez la vía no esté en las condiciones óptimas y tal vez la velocidad no sea la óptima, pero hoy un tren tarda a Buenos Aires 6 horas, 6 horas, sí. 7. Bueno, ¿cuánto tarda un colectivo? ¿Cuánto tardamos en auto? La realidad que aún con vías en las condiciones no óptimas sigue siendo un medio de transporte seguro, económico y aparte que cuida nuestro medio ambiente.